En Escocia existe un castillo donde cada piedra guarda un secreto. Un lugar con más ventanas que habitaciones, con puertas que no llevan a ninguna parte y con un monstruo oculto que nunca debió existir. Este es el misterio de Glamis, el castillo que respira silencio y maldiciones. La sombra de Glamis. Dicen que en Escocia, tierra de nieblas eternas y montañas que parecen vigilar al viajero, existe un castillo donde el tiempo se ha detenido. Sus torres puntiagudas atraviesan las nubes, sus muros de piedra parecen contener secretos imposibles de imaginar, y sus ventanas oscuras observan más de lo que dejan ver. Ese lugar es el castillo de Glamis, una fortaleza que no solo fue testigo de batallas y conspiraciones medievales, sino también el escenario de una de las leyendas más inquietantes de toda Europa. Quien lo visita por primera vez siente que no entra en un simple castillo, sino en un laberinto de historias, maldiciones y presencias invisibles. Los lugareños dicen que de noche, el viento que golpea contra las murallas no es solo viento, es un murmullo de voces antiguas, gritos apagados, rezos olvidados y llantos que no deberían seguir allí. Pero lo más perturbador no son sus fantasmas, sino aquello que jamás ha sido visto por completo, pero que todos aseguran que existe. El monstruo de Glamis, una criatura oculta en los pasillos más profundos del castillo, encerrada por siglos en una habitación que oficialmente no existe. Porque el misterio de Glamis no se mide en metros de piedra, sino en lo que sus dueños jamás permitieron revelar. Un secreto tan oscuro que cada generación de la familia debía jurar silencio, como si llevara en la sangre no solo un apellido, sino una maldición. Hoy, abriremos las puertas de ese castillo. Caminaremos por sus salones iluminados por antorchas, subiremos sus escaleras en espiral, y bajaremos hasta las mazmorras donde aún huele a humedad y a miedo. Porque Glamis no es solo un lugar en el mapa de Escocia, es un mapa del terror medieval, grabado en piedra. El castillo y su historia real. El castillo de Glamis se alza en Angus, Escocia, como si la propia tierra lo hubiera esculpido para intimidar. Sus torres almenadas, sus muros macizos y su aspecto gótico parecen sacados de un sueño febril medieval. Pero lo más inquietante es que, detrás de su imponente fachada, se mezcla la historia real con la leyenda en una línea tan difusa, que a veces resulta imposible distinguir una de la otra. Pergamino: orígenes medievales. Las primeras referencias a Glamis se remontan al siglo XI, cuando los reyes escoceses lo utilizaban como residencia de caza. La tradición oral asegura que hasta el mismísimo Macbeth, sí, el de Shakespeare, habría vivido aquí en el año 1034. Aunque los historiadores dudan de este detalle, lo cierto es que desde sus inicios el castillo estuvo ligado a la sangre real y al poder político. En el siglo XIV, Robert II de Escocia otorgó Glamis a la familia Lyon, que con el tiempo se convirtió en los condes de Strathmore. Desde entonces, el castillo no ha cambiado de manos. Generación tras generación, los Lyon custodiaron sus muros, sus riquezas y sus secretos. Corona conexiones con la realeza. Durante siglos, Glamis fue escenario de intrigas cortesanas y visitas ilustres. La mismísima reina Isabel, la reina madre de Inglaterra, pasó parte de su infancia entre sus muros fríos y sus jardines solitarios. Pero incluso en los tiempos modernos, las viejas leyendas seguían persiguiendo a la familia real británica, que jamás se atrevió a hablar demasiado de lo que ocurría puertas adentro. Espadas cruzadas entre historia y maldición. Lo fascinante del castillo de Glamis no es solo su arquitectura imponente ni su linaje noble, sino la persistencia de las historias que lo rodean. Porque, a pesar de los documentos históricos, de los títulos y de las guerras libradas en su nombre, Glamis siempre fue recordado no tanto por lo que se veía, sino por lo que no se mostraba. Habitaciones selladas. Corredores que parecen terminar en la nada. Ventanas que se abren hacia muros sólidos, como si escondieran un cuarto invisible. Y rumores de que la propia familia Lyon debía cargar con un secreto imposible de revelar al resto del mundo. El misterio de las habitaciones secretas. Si algo ha hecho célebre al castillo de Glamis no es únicamente su imponente arquitectura ni su antigüedad, sino los cuartos ocultos que se rumorea existen entre sus muros. Desde hace siglos, visitantes y criados han jurado que el castillo tiene más ventanas al exterior que habitaciones accesibles por dentro. Esto alimentó la teoría de que hay habitaciones selladas, corredores escondidos detrás de muros y puertas falsas que solo los miembros de la familia Lyon conocen. Puerta: la habitación maldita. Entre todos esos espacios ocultos,
uno ha pasado a la leyenda como el más perturbador. La habitación del monstruo de Glamis. Se cuenta que, en una generación antigua de la familia, nació un heredero con una deformidad tan terrible que jamás pudo ser mostrado al mundo. En lugar de matarlo, los Lyon lo mantuvieron con vida, escondido en una de esas habitaciones secretas, donde pasó décadas encerrado, lejos de todas las miradas. El rumor asegura que aquel ser nunca fue visto en público, pero que sus gemidos podían escucharse en los corredores en noches de tormenta. Algunos criados decían haberlo visto fugazmente por rendijas o huecos en las paredes, un cuerpo descomunal, brazos desfigurados, y un rostro que nadie podía describir sin estremecerse. Vela el pacto de silencio. La leyenda añade que, con cada generación, el secreto del monstruo pasaba de padre a hijo. El nuevo conde debía ser conducido hasta la habitación sellada, mirar con sus propios ojos aquello que la familia ocultaba, y jurar guardar silencio hasta la tumba. De esta manera, la maldición no solo se escondía en piedra y ladrillo, sino también en la sangre de los Lyon. Un silencio heredado, como una deuda imposible de pagar. Ojos los visitantes intrigados. En el siglo XIX, varios invitados ilustres contaron historias inquietantes. Uno de ellos afirmó haber visto una puerta tapiada en un pasillo, con marcas recientes, como si hubiera sido abierta y cerrada muchas veces. Otro relató haber pasado por un corredor que terminaba en nada, pero que, al tocar la pared, escuchó un eco hueco, como si hubiera un cuarto detrás. Una dama aseguró que, durante una velada, mientras recorría el castillo, sintió que unos ojos la observaban desde una pared, donde no había ventana alguna. El misterio creció con cada testimonio. Y cuanto más la familia negaba, más crecía el rumor de que el secreto era demasiado oscuro para ser revelado. El monstruo de Glamis. La historia del monstruo de Glamis es una de esas leyendas que se niegan a morir. Por generaciones, se habló de un ser deformado, nacido dentro de la familia Lyon, cuyo aspecto era tan terrible que ningún ojo humano debía contemplarlo. Bebé el nacimiento maldito. Algunas versiones aseguran que nació a mediados del siglo XIX, fruto de una unión marcada por la desgracia. El bebé, heredero directo, habría venido al mundo con una deformidad grotesca. Un torso descomunal, brazos retorcidos, piel de un tono enfermizo, y un rostro que, según los rumores, combinaba rasgos humanos y algo indescriptiblemente monstruoso. En lugar de exponerlo o eliminarlo, la familia decidió mantenerlo vivo, oculto en una habitación secreta. Se convirtió en el prisionero eterno de Glamis, alimentado en las sombras, alejado de todo contacto humano salvo el de los criados más leales. Vela el habitante invisible. Durante décadas, los habitantes del castillo hablaban de ruidos inexplicables. Pasos pesados en pasillos vacíos. Gemidos apagados en noches de tormenta. Ventanas que se abrían y cerraban solas en la parte alta de la torre. Algunos criados juraban que, al llevarle comida, nunca lo miraban directamente, pues la sola visión del monstruo podía quebrar la razón. Ojos los testigos prohibidos. El rumor más inquietante era que cada nuevo conde debía ser conducido hasta la habitación secreta al alcanzar la mayoría de edad. Allí debía ver con sus propios ojos al ser que la familia ocultaba, y luego jurar silencio absoluto, transmitiendo el secreto a la siguiente generación. De ahí que, durante siglos, el misterio de Glamis nunca saliera a la luz, no por falta de curiosos, sino por un pacto familiar sellado con miedo y vergüenza. Balanza, monstruo o metáfora. Algunos historiadores modernos sugieren que el monstruo pudo haber sido un miembro con una grave deformidad congénita, ocultado en una época donde la nobleza no podía permitirse mostrar debilidad. Otros creen que la historia es una metáfora exagerada, creada por rivales para difamar a los Lyon. Y, sin embargo, la persistencia de los relatos, los testimonios de criados y el silencio férreo de la familia, hacen difícil descartar que algo, o alguien, realmente estuvo encerrado en Glamis. Apariciones y maldiciones de Glamis. El castillo de Glamis no solo esconde muros y habitaciones selladas. También es considerado uno de los lugares más embrujados de toda Escocia, escenario de apariciones que se repiten generación tras generación. Fantasma la Dama Gris. Una de las figuras más conocidas es la Dama Gris, un espectro femenino que vaga por las capillas del castillo. Algunos la identifican con Lady Janet Douglas, acusada de brujería en el siglo XVI y quemada viva en Edimburgo. Su espíritu, dicen, regresó a Glamis, caminando silenciosamente por los pasillos con un vestido gris,
rezando en la capilla donde aún hoy se siente un frío inexplicable. Visitantes afirman haberla visto arrodillada, con las manos juntas, para desaparecer al primer parpadeo. Otros aseguran que, cuando aparece, el aire se vuelve denso, y las velas parpadean como si alguien la soplara. Los espectros de los corredores. Además de la dama gris, hay relatos de sombras sin rostro que recorren los largos pasillos de piedra. Criados del siglo XIX dejaron escritos que, al apagar las antorchas de la noche, escuchaban pasos detrás de ellos, aunque no hubiera nadie. Algunos visitantes modernos aseguran que, en las fotografías tomadas dentro del castillo, aparecen figuras borrosas reflejadas en espejos y ventanas cerradas. La maldición del juego de cartas. Otra leyenda habla de un conde que, en desafío a Dios, habría jugado a las cartas con el mismo diablo dentro de Glamis. Se dice que, tras esa noche, un salón quedó maldito, y que quienes duermen allí escuchan risas burlonas y golpes de fichas invisibles sobre la mesa. El eco de esas partidas prohibidas habría quedado atrapado en las paredes, como una deuda eterna. Bola de cristal, un castillo vivo. Los lugareños creen que Glamis no es solo un castillo, sino un ser vivo. Respira en sus pasillos, vigila con sus ventanas y castiga a quienes intentan revelar demasiado. Cada aparición, cada sombra y cada ruido inexplicable es recordatorio de que los secretos del castillo no pueden ser revelados sin consecuencias. El eco de la maldición. El castillo de Glamis no solo es famoso por lo que oculta, sino también por lo que parece defender activamente. Hay quienes aseguran que el lugar no tolera curiosos, y que cada intento de revelar sus secretos trae consecuencias extrañas, o fatales. Libro abierto. Investigadores silenciados. En el siglo XIX, varios historiadores intentaron estudiar a fondo la leyenda del monstruo de Glamis. Algunos afirmaron haber entrevistado a antiguos criados, recopilando rumores y testimonios. Pero lo inquietante fue que casi todos esos proyectos terminaron abruptamente. Un escritor enfermó gravemente tras pasar una semana en el castillo. Otro perdió sus notas en un misterioso incendio en su estudio, días después de regresar de Angus. Un tercero confesó públicamente que había visto algo en el interior, y, poco después, se negó a hablar jamás del tema. Corona el peso sobre la familia. La propia familia Lyon, siglos después, siguió evitando cualquier pregunta directa. Se dice que incluso en tiempos recientes, cuando periodistas o visitantes insisten demasiado en el monstruo, los guías reciben órdenes de cambiar de tema inmediatamente. El silencio no es casual, es casi un mandato hereditario, como si romperlo fuera desatar un mal más grande que la vergüenza de ocultarlo. Vela, turistas y visitantes modernos. Incluso los visitantes comunes reportan experiencias inquietantes. Guías que, al recorrer ciertas salas del castillo, se niegan a abrir determinadas puertas, alegando que están clausuradas por seguridad. Personas que aseguran sentir un frío intenso en pasillos donde no hay corrientes de aire. Turistas que, al intentar grabar con cámaras, descubren fallas inexplicables justo en los corredores más asociados a las leyendas. Espadas cruzadas, el castillo que protege sus secretos. Todo esto alimenta la creencia de que Glamis no es solo un edificio con muros antiguos, sino un ente vivo que protege su verdad con uñas y dientes. Ya no importa si detrás de esas paredes hubo un monstruo de carne y hueso o solo una metáfora. Lo que importa es que cada generación de curiosos que ha intentado arrancarle la verdad al castillo, ha pagado un precio. El guardián de secretos. El castillo de Glamis sigue en pie, majestuoso y silencioso, en medio de las llanuras de Angus. Miles de visitantes recorren sus pasillos cada año, admirando la arquitectura gótica, los retratos de nobles antiguos y los jardines perfectamente cuidados. Pero detrás de cada piedra, de cada puerta cerrada y de cada ventana tapiada, persiste la misma pregunta. ¿Qué es lo que realmente guarda Glamis? Llave: el peso del silencio. La historia de las habitaciones secretas, del monstruo oculto, de la dama gris y de los pactos de silencio heredados generación tras generación, forman un mosaico de rumores que jamás fue confirmado. Y sin embargo, todos coinciden en algo. Hay partes del castillo que no se pueden visitar, puertas que nunca se abren, y paredes que esconden más de lo que muestran. Ojo, el castillo como testigo. Puede que no exista monstruo alguno. Tal vez las deformidades, las maldiciones y los fantasmas no sean más que exageraciones del folclore escocés. O tal vez, precisamente, la fuerza del mito es la prueba más clara de que algo real se esconde allí. Porque una mentira rara vez resiste siglos, pero un secreto sí.
Espadas cruzadas, el guardián eterno. Al final, Glamis no es solo piedra y leyenda. Es un guardián de secretos, un lugar que se ha convertido en símbolo del silencio de una familia y de la fascinación eterna de un pueblo. Quien lo visita siente que no recorre un museo, sino un corazón palpitante de historias que aún respiran en sus muros. Y así, cada sombra que cruza sus pasillos, cada eco en las escaleras de caracol, cada mirada perdida en una ventana tapiada, nos recuerda que en Escocia hay un castillo que no pertenece solo al pasado, sino también al misterio eterno de lo que nunca se nos permitirá saber. El castillo de Glamis sigue en pie, envuelto en niebla, vigilando silenciosamente los siglos que pasan. Quizás nunca sepamos la verdad de sus habitaciones selladas, de la dama gris o del monstruo oculto. Pero tal vez ese sea el verdadero poder del castillo, recordarnos que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras. Y ahora quiero preguntarte a ti. ¿Crees que detrás de esas paredes hubo realmente un monstruo escondido, o todo es una leyenda creada para infundir miedo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos misterios de la Edad Media. Porque aún quedan muchas leyendas oscuras por descubrir. Asterisco.